Pues bienvenidos a su programa Entrando en Materia y pues hoy tengo una muy agradable presencia que yo creo que ustedes también van a disfrutar mucho. Es el doctor Antonio Lascano Araujo. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto y gracias de nueva cuenta por haber aceptado esta invitación. Gracias, a sus órdenes. Buenas tardes. Pues bueno, quisiera dar una breve semblanza del doctor, pero de entrada les comento que, bueno, podemos pasar aquí 3 horas comentando todo lo que ha hecho y todos los reconocimientos que tiene y demás, porque realmente es un hombre que a lo largo de toda su trayectoria, pues ha hecho cosas muy interesantes y muy importantes. Él, pues, es licenciado en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su especialidad, pues, es lo que es la evolución de la vida, ¿verdad, doctor? Así es. Ujú. Y bueno, da clases actualmente de manera permanente en la Universidad Autónoma de México, pero ha dado clases como invitado en el número de universidades como La Habana, como la Autónoma de Madrid, la de Valencia, también ha estado en Italia, en Rusia, en muchos países, ¿verdad, doctor? También tiene varios honoris causa y un punto muy interesante que me pareció al ver su currículum es que dirige de forma honoraria el Centro Lynn Marguilis de Biología Evolutiva en las Islas Galápagos, doctor. Así es, Ese que es un se no, trabajo muy interesante, ¿no? es fascinante y en realidad fue una distinción que hicieron mis amigos de la Universidad de San Francisco de Quito, en Ecuador. Uh-huh. Ecuador es quien posee las Islas Galápagos y la Universidad de San Francisco de Quito tiene estaciones biológicas, ha promovido mucho el trabajo allí y fueron muy queridos por Lynn Margulis, que fue una bióloga excepcional. Uh-huh. Entonces, cuando ella falleció, me invitaron a que dirigiera un centro, que es básicamente un centro virtual, o sea, hay oficinas y demás, pero es básicamente es un centro virtual porque lo que estamos haciendo es promover la enseñanza, la difusión de la biología evolutiva en toda Latinoamérica. No, muy interesante, doctor, realmente. Pues como les digo, no acabaríamos aquí comentando todo lo que ha hecho el doctor, tiene innumerables obras publicadas, en fin. Y pues quiero agradecer de entrada al taller de periodismo científico en el cual ahorita nos encontramos participando por ahí, de Salud Global y Comunicación, que es organizado por la Facultad de Medicina de la UNAM y del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, porque gracias a este enlace pues tenemos aquí al doctor en este canal y pues les agradecemos a ellos y de nueva cuenta al doctor Lascano por haber aceptado, ¿no? Y pues bueno, doctor, una de las cosas que también me gusta hacer cuando converso con alguien es pues conocerlo un poco más y tuve la oportunidad de ver algunas de las entrevistas anteriores que ha dado a lo largo de su carrera y una cosa me pareció muy interesante, independientemente de que todo el mundo reconocía todo el conocimiento y todo lo que ha hecho en su práctica laboral, pues también muchas personas decían que usted era una extraordinaria persona, ¿no? Y por ello me congratulo porque siempre es padre conocer gente que sepa mucho, pero aún es más interesante conocer a gente que los demás consideren que es una excelente persona, ¿no? Entonces, Bueno, yo no me conocen bien porque si mm, me conocían probablemente su opinión cambiaría radicalmente en muy poco tiempo. no, yo estoy segura que no, doctor. Pero vamos a lo que nos trajo el día de hoy. Con toda esta situación con la que nos encontramos, y yo quise justamente, más que hacer una entrevista en donde yo le pregunto y usted me contesta, yo quiero que hagamos una conversación, ¿no? Y que me cuente un poco, porque tengo una duda y que tiene que ver un poco con todo esto, obviamente, de lo que nos está pasando con el virus y demás, pero sobre todo, cómo hacer que la gente pueda entender lo que está sucediendo desde la cuestión científica, cómo hacerla, cómo bajarla a las grandes masas, por así decirlo, a la gente común, a los que vamos por la calle y no sabemos de ciencia, ni de qué es un virus, ni demás, cómo hacerlo para que entendamos de qué se trata esto y por consecuencia, pues cuidarnos, ¿no? Porque mucha gente, aún a estas alturas, incluso dice que esto no existe, ¿no?
que es una conspiración y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que la gente se informe, le llegue realmente la información? Y obviamente también me gustaría conocer un poco su opinión de cómo ha visto a los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional, cómo han manejado esa información. ¿Lo han hecho de la manera correcta? ¿Hubiera sido otra manera la adecuada? Bueno, lo primero que hay que decir es que yo creo que para la gente en México especialmente, en Europa, en algunos países de Oriente, en Estados Unidos, nos encontramos en una situación inédita. Una situación inédita porque habíamos ya tenido que confrontar pandemias, como por ejemplo la del SIDA, hace 40 años, y allí rápidamente se satanizó y se sigue satanizando, sobre Claro. todo a los grupos homosexuales, a la comunidad homosexual. Hubo juicios morales, hubo juicios ideológicos, Ujú. políticos, hubo actos de persecución brutales que llevaron a la gente incluso a suicidarse, por ejemplo. Claro. Eh, Hubo la pandemia del 2009, en Ujú. donde tuvimos que guardar distancia y quedarnos encerrados, cerrar negocios, etcétera, durante un cierto tiempo, pero no mucho, porque finalmente teníamos vacunas y medicamentos contra la influenza. Ujú. Y entonces, aunque hubo muchísimas muertes a nivel mundial, cerca de 600,000 muertes en ese momento, la gente no lo vivió de una manera tan inmediata como ahora, en que de repente el mundo en que estamos acostumbrados se derrumba. Se Claro. derrumba y nos trae problemas económicos, sociales, de violencia, eh, y todo ello causado por un patógeno nuevo. Entonces, yo creo que si se da usted cuenta, hice un listado de países, de sociedades en donde de repente nos encontramos en una situación rara, porque para otros lugares, para otras naciones, la situación es equivalente al de una guerra, en donde Ujú. la gente tiene que huir o tiene que permanecer escondida, donde su vida económica, social, política, familiar se ve completamente perturbada. Eh, no es una guerra, pero la comparación no es tan distinta. Y yo Claro. creo que el problema que hay es que nosotros todos los que estamos vivos ahora, somos de generaciones que fuimos educados, que crecimos en la confianza de que con antibióticos, con tratamientos médicos podíamos soportar una tifoidea o podíamos resistir una apendicitis, qué sé yo. Ujú. Los médicos, la comunidad médica, los epidemiólogos, los que trabajamos con RNA, llevábamos mucho tiempo diciendo con distinta intensidad, los ecólogos muy Ujú. destacadamente, estamos perturbando mucho la relación con el ambiente. Es evidente que va a venir otra pandemia tarde o temprano, y hay gente que Ujú. cree, de hecho, que la pandemia que estamos viviendo no es la peor que nos tocará en el futuro. Claro. Entonces, yo creo que ese es un problema muy real. Ahora, yo diría que salvo excepciones muy puntuales, los medios, tanto televisivos como periodísticos, se han comportado de una manera excepcional. Ha habido curiosidad, ha habido acercamiento, curiosidad muy legítima, ha habido un Ujú. acercamiento a la comunidad médica, a la comunidad científica, y donde realmente se han disparado los rumores, las mentiras, las actitudes persecutorias, ha sido en la red. Pero sabemos que en las redes sociales el control que hay es muy distinto al que encontramos en una televisora o en un programa de radio, y yo creo que allí habría que apelar no solo a las personas que te transmiten, difunden noticias falsas, sino Ujú. también a quienes lo escuchan. Claro. Vivimos en sociedades como la sociedad mexicana, en donde la ciencia no es parte de la discusión común y corriente. Todavía cuando la gente pregunta, ¿y usted qué hace? No, pues yo soy matemática, no, pues yo soy astrofísica, no, pues yo soy biólogo, no, pues yo hago virología, la gente se queda un poco sorprendida,
porque estamos acostumbrados a que haya ingenieras, matemáticos, médicas, pero somos una sociedad en donde el número de científicos es reducido. Y Claro. entonces, en el caso mexicano, eso nos coloca en una situación especial. Pero yo creo que una de las grandes lecciones que debemos derivar de la situación actual es darnos cuenta que el mundo contemporáneo en las sociedades de ahora no se puede prescindir del conocimiento científico para tener sociedades más estructuradas en términos democráticos, más igualitarios y promover efectivamente la comprensión de este tipo de fenómenos para evitar males mayores. Claro, yo siento como usted que sí se han abierto espacios importantes en los medios de comunicación, pero sí hace falta aún más, ¿no? Como que aún hay todavía un poco de escepticismo o de que los grandes medios, sobre todo los que llegan a grandes masas, se abran un poco más a la ciencia. Todavía sienten que los auditorios no es lo que están buscando, que prefieren nada más el entretenimiento, que a lo mejor hasta banal, que no pasa nada más de que me ría ya, y que no les interesa profundizar en temas como por ejemplo esto, que al final del tiempo pues puede repercutir en su propia cotidianidad, ¿no? Absolutamente, pero mire, ahí yo creo que tenemos una labor absolutamente deslumbrante de difusores de la ciencia que hay en México que son notables. Déjenme mencionar individuos, por ejemplo, la doctora Julieta Fierro, Marín Monfil, Ujú. Sergio de Régules, que son personas que me vienen así de inmediato a la mente porque son amigos muy queridos, María Emilia Beyer de Universum. Luego, las universidades, la UNAM, el Politécnico, la UAM, y lo mismo es cierto para muchas universidades estatales, tienen instancias, dependencias dedicadas a la difusión. Pensemos en el planetario del Politécnico, pensemos en Ujú. Universum, en la Ciudad de México. Y luego, finalmente, las universidades estatales cumplen con una función que es admirable. Hace una semana, algo así, me invitaron a dar una charla en la Universidad de Baja Autónoma de Baja California Sur, tengo amigos muy queridos allí en Ujú. La Paz, y me conmovió muchísimo cuando la organizadora, la doctora Blanco, me comentó que venía de estar hablando con unos grupos de pescadores para explicarles lo que es un virus y cómo prevenirse. Entonces, Ujú. esa es una labor también importante que demuestra algo esencial, y es que en México las universidades públicas cumplen con una función absolutamente extraordinaria que uno Ujú. no puede dejar de admirar y de tratar de apoyar, ¿no? Claro que sí. ¿Y cómo ve al público? ¿Si está aceptando esa difusión o hay un cierto, no, mejor me dedico a otra cosa y que los científicos se dediquen a lo suyo? ¿Si es Bueno, la fácil gente llegar al tiene público? temor. Sí, la gente tiene temor. Mire, en México cuando uno va y da una conferencia, no es mi caso porque trabajo en otra cosa, pero por ejemplo, si una amiga, colega astrónoma como Julieta Fierro va y da una conferencia en Iztapalapa, que es una zona muy carente de recursos de Ujú. todo tipo en la Ciudad de México y vaya sobre el origen del universo, va a tener muchísimo auditorio, sobre todo de jóvenes. Si se Ujú. organiza una charla sobre el origen del SARS-CoV-2, vamos a tener muchísimos, un auditorio enorme, sobre todo de gente joven. Yo Ujú. creo que México tiene una riqueza y un potencial científico, sobre todo en la gente joven. Ahora, ¿qué pasa con la señora de 50 años de la tiendita de al lado? ¿Qué pasa con el empleado del supermercado? ¿Qué pasa con el chofer del taxi? La gente tiene miedo, tiene ganas de saber, tiene ganas de comprender. El problema es que mucha de esta gente tiene que salir todos los días a trabajar porque
no tiene los medios económicos para permanecer encerrado en casa Claro. 1 o 2 semanas y poco tiempo al supermercado, etcétera. Entonces estas personas a veces prefieren no enfrentar la realidad porque la realidad se los puede comer, ¿no? Claro. Ujú. Escuchaba el otro día una plática que tuvo usted, de hecho una de las primeras cosas con las que tuve contacto después de que empecé a oír todo esto acerca bueno, en aquel entonces todavía ni nombre tenía este virus, ¿no? Ni mucho menos la enfermedad que provoca, ¿no? Y escuché una entrevista que le hicieron, me parece, no sé si en TV UNAM o en el 11, y usted hace una analogía muy interesante con respecto al RNA que hablaba de que era como una especie de, como si fuera un USB, ¿no? Que mientras no está en una computadora, Sí. pues en realidad pues ahí está y no sirve para nada, ni hace nada, pero en el momento en que entra es cuando explota todo, ¿no? Yo creo que ese tipo de manejo, de cómo se maneja la información, es probablemente como le gustaría más o le llegaría más a la gente común, ¿no? Que a veces cuando nos lo explican un poco más, sí, muy científico, muy técnico, pero a lo mejor la gente siente no entenderlo, ¿no? Bueno, el USB que usted es este mismo que tengo aquí, en este momento, lo usé en un programa con un amigo muy querido, Pepe Gordo, que es un gran divulgador de la ciencia, y me invitó a, a 2 programas, de hecho, en el canal 2. Sí, este tipo de, digamos, recursos analógicos, de este tipo de comparación, pero no se hace solo para el público en general. Los científicos necesitamos a veces de este tipo de comparaciones para entender un fenómeno. Por Claro. ejemplo, eh, la ciencia se ha diversificado, se ha especializado en las épocas modernas, que para mí es muy difícil de entender, por ejemplo, algunos conceptos de geoquímica. Entonces, bueno, cuando mis amigas, mis amigos geoquímicos hagan este tipo de comparaciones, ya puedo entender más, con mucho mayor cuidado, ¿no? Por ejemplo, probablemente se va a reír, pero yo en mi fuero interno, a pesar de que digo que soy un químico de closet porque me encanta la química y la uso mucho en mi trabajo, aunque mi formación es de biólogo, ese tipo de analogías apelan mucho a ellas. O luego están las metáforas, ¿no? Tenemos Claro. muchísimas metáforas, el gato de Schrödinger, la sopa primitiva, el sensor de Einstein, y son muy útiles. A veces llevan a una para que son excepcionales, pero son muy útiles. Así es, doctor. ¿Y usted cómo cree que de aquí en adelante deberían tratar los medios de comunicación este tema para que la gente siga empapándose más sobre lo que significan los virus? El otro día también veía otras entrevistas y usted comentaba algo que pues es muy cierto, que de alguna manera, digamos que lo sabemos, pero que a lo mejor no estamos tan conscientes, que realmente estamos rodeados de virus, ¿no? Que si los viéramos realmente no podríamos ver lo que tenemos ni siquiera enfrente de tantos virus que hay, pero que en realidad pues la mayoría son inocuos o realmente no hacen gran cosa o gran daño al ser humano, ¿no? Sí, bueno, el problema de los virus, digo, no en balde nos llevó tanto tiempo tener una imagen de un virus como tal. En realidad los virus los pudimos ver hasta los años 30, 40, me parece algo así, aunque sus efectos se han dejado notar. Hay comparaciones que son extraordinarias. Yo tengo una imagen que he mostrado en muchas charlas, en donde lo que se tiene es una fotografía de un cabello humano vista al microscopio electrónico, que es un cilindro muy grande, y en un poquito minúsculo, donde vemos el virus del SARS-CoV-2. Son dimensiones que se escapan a Ujú. la experiencia cotidiana. Pero una cosa que a mí me gusta decir es, a pesar de que los virus sean tan minúsculos, basta con cerrar la puerta y los virus no van a entrar.
Los virus no están retando, los virus no se están moviendo así por el rostro de uno para caer en la cabeza. El SARS-CoV-2 tiene doblado al mundo en este momento, pero lo podemos destruir con agua y jabón. Entonces, a veces se nos olvida esas realidades, ¿no? Así es. ¿Por qué tenemos ahorita tanto miedo la sociedad con respecto a ese virus? Justamente si en teoría es tan sencillo, pues quitarle todo ese poder, ¿no? Bueno, tenemos miedo porque ya estamos muy conscientes de los efectos mortales que puede tener una infección. Esto es algo que muy rápidamente hicieron notar los colegas chinos, rápidamente se dieron cuenta que había gente, bueno, de hecho el primero que descubrió, que reportó el virus, el COVID-19, falleció un médico, porque no olvidemos que se trata de un virus nuevo, no tenemos evidencias de que Claro. lo hayamos confrontado en el pasado. No tenemos inmunidad contra el virus, una inmunidad natural. Por ejemplo, cuando llegó el virus de la influenza, en realidad estábamos protegidos un buen porcentaje de la población porque habíamos tenido influenza en el pasado y esa influenza había generado anticuerpos para un virus de influenza nuevo. Ahora no es así. Es un virus que de repente nos hace confrontarnos con la muerte. ¿Qué pasaría si mañana fallecemos? ¿Qué pasaría si mañana nos llevan de emergencia al hospital por estar contagiados? ¿Quién se queda con la computadora? ¿Cómo me despido de mi gente? ¿Qué hago con toda mi vida estructurada de cierta manera? Nos confronta con la muerte propia y ajena de una manera muy cruel. Esto, como le digo, es algo que se nos había olvidado porque habíamos vivido la época dorada de la medicina. Le puedo decir por experiencia propia, yo hace más de 30 años estuve intubado, tuve peritonitis, estuve en el hospital de nutrición, sé lo que es tener un tubo por la boca para que puedas hacer el aparato. Y cuando veo las imágenes de los pacientes en los hospitales, sé el terror que tuve, la angustia que uno padece. Claro, doctor. Pues para concluir un poco, ¿cómo ha visto usted que también los gobiernos, no solamente el mexicano, sino los gobiernos en general, han manejado toda la información acerca de esta situación? Bueno, yo creo que se pueden reconocer estilos políticos en los distintos gobiernos. Por ejemplo, la actitud de la premier de Alemania fue absolutamente admirable. Ella de inmediato se rodeó de científicos en un país que tiene un sistema médico extraordinariamente refinado y controló la infección. En el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, en el caso de Islandia ocurrió exactamente lo mismo. Corea, Taiwán, se dio la misma situación. En el caso de la señora Merkel, ella hizo caso a los científicos en lugar de que los científicos se fueran con imposiciones políticas empujadas por su gobierno. Luego hay países como por ejemplo España, que son países desarrollados, donde el sistema de salud estaba golpeado por gobiernos que no habían invertido lo suficiente. Hubo regiones de Italia donde ocurrió lo mismo, pero otros que supieron controlar muy bien las cosas. Y en el caso inglés, en el caso sueco y en el caso mexicano, yo creo que hubo errores fundamentales. En Suecia, en Inglaterra y en México se creyó que era un virus de RNA que se transmite por aerosoles, que afecta las vías respiratorias, y que entonces dijeron, bueno, finalmente es un virus que se parece al de la influenza, y no tomaron las medidas del caso hasta que tuvieron que cambiarlos en el caso inglés y en el caso sueco a la mitad del camino. En el caso mexicano, yo recuerdo el horror que me provocó oír al doctor López-Gatell con una irresponsabilidad absolutamente sorprendente. Dijo, ojalá que el presidente se infecte porque así queda inmunizado. Es decir, claro, hubo lugares en donde
los científicos, ellos se sometieron al poder político en lugar de que el poder político los escuchara. ¿Cómo hacer que la ciencia sea más escuchada por los gobiernos, doctor? ¿Cómo hacer para empoderarla de tal manera que los gobiernos sepan su importancia realmente? ¿Cómo hacer para empoderar a la ciencia frente a los gobiernos, para que siempre la ciencia sea la que sea más escuchada que los intereses políticos? Bueno, yo creo que la ciencia y la cultura en general. No olvidemos que en el caso mexicano tuvimos la pésima suerte de que la ciencia mexicana haya estado dirigida cuando se viene la pandemia con la doctora Elena Álvarez Bulla, que lo primero que hizo fue recortar presupuestos, acabar con programas de difusión, querer centralizar todas las decisiones científicas en ella, cuando en realidad la ciencia no funciona así. La ciencia funciona de una manera abierta, crítica, por evaluación de pares, y al no hacerse de esta manera, obviamente se minimiza la importancia de la ciencia ante los ojos del gobierno. No olvidemos que el presidente de la República lo primero que hizo fue decir que los investigadores éramos una especie de mandarines frívolos, que gastábamos el dinero del pueblo, que vivíamos en nuestros cubículos, alejados de la realidad social. Bueno, la actitud de los científicos a nivel nacional es un bofetón a las palabras del presidente, a las palabras de la clase política que no quiso reaccionar adecuadamente en su momento, porque le puedo garantizar que prácticamente todos los miembros de la comunidad científica con los que yo he hablado, que conozco, están tratando de ver cómo ayudan, haciendo pruebas, diseñando ventiladores, proponiendo terapias, recuperando experiencias, haciendo modelos de la pandemia, buscando alternativas para la violencia que hay en contra de niñas y mujeres, tratando de proponer soluciones económicas, políticas para la crisis que vivimos. Yo creo que realmente la comunidad académica, por eso decía que no es científica, tiene un involucramiento emocional extraordinario, y eso yo creo que es admirable, ¿no? Claro que sí, doctor. Pues no sé si gusta agregar algo más con respecto a este tema de la difusión en los medios acerca de la ciencia. Bueno, a mí no solo me da gusto que haya difusores de la ciencia como los que he mencionado, Pepe Gordon, Julieta Fierro, etcétera, sino que además me conmueve mucho ver grupos de jóvenes, de estudiantes que piden recursos, información, recursos que les mande uno material, que piden información, qué sé yo, para tratar de ayudar a difundir el problema. A mí, cuando en los últimos días en que todavía podíamos ir a la universidad, de hecho fue el último día, me acuerdo que estábamos trabajando a toda marcha en el laboratorio para dejar las computadoras listas, para poder trabajar desde casa, coordinándonos, y llegó un estudiante de los primeros semestres de odontología, llegó con un trapito verde y con su teléfono celular a hacerme una entrevista. Entonces el pobre se tuvo que esperar como una hora y media porque había muchas llamadas, muchos pendientes, íbamos a cerrar el laboratorio finalmente, y cuando ya me pude sentar a platicar con él, pegó su trapito verde con masking tape a la pared del laboratorio, porque claro, el verde luego se puede editar muy bien para los programas. Me hizo una entrevista absolutamente espléndida, la editó de una manera maravillosa, y la he visto varias veces. Les escribí, de hecho, para darle las gracias, porque el trabajo fue extraordinariamente profesional y era un estudiante de licenciatura. Yo creo que uno allí lo que ve es un reflejo de la vocación de muchas jóvenes, de muchos jóvenes, por tratar de ayudar, y allí lo que se ve, obviamente se está, puede uno ver en el futuro, es un científico, vamos a ver allí un odontólogo de primer orden, pero además un gran difusor de la ciencia. Y ese es un recuerdo que tengo muy grato de él.
Sí, doctor, yo también tengo la oportunidad de ser maestra y una de las cosas que me alegra mucho es ver que estas nuevas generaciones son incluso mucho más aguerridas y mucho más interesadas en muchos temas que a lo mejor la generación a la que yo pertenezco, ¿no? Que a lo mejor no nos apasionábamos tanto como creo que estas nuevas generaciones ya vienen con otro diferente chip, como dicen, ¿no? Incluso si tú tiras una basurita, es el niño de 3 años el que te regaña y tú eres el que está tirando la basura, ¿no? Y creo que eso es positivo, ¿no? Que las nuevas generaciones estén tomando un poco la batuta y estén diciendo, hagamos algo, ¿no? Así es, así es. Yo creo que eso es extraordinariamente positivo, yo lo aplaudo. Y bueno, yo creo que cuando uno da clase, uno tiene que llegar al salón con la convicción de que uno va a aprender de Por los supuesto. estudiantes, ¿no? Lo cual Ujú. en general sucede. Así es, doctor. Yo también, yo creo que cada vez que entro a un salón de clases, la que aprende soy yo más que ellos. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Insisto, Así no sé es. si quiere agregar usted algo más, pero pues en realidad yo estoy muy emocionada de poder haber platicado con usted. Muchas gracias. El agradecido soy yo y lo único que le puedo decir es que es una oportunidad excepcional. Que se cuide, por favor. Ah, claro que sí, en eso estamos, doctor. Pues usted también cuídeseme mucho y pues estamos y ojalá algún día tengamos la oportunidad de platicar sobre otros temas. Sería maravilloso platicar algún día quizá de la evolución de la cual usted es precisamente el experto al que hay que buscar, ¿no? Pues doctor, muchas gracias y pues gracias a ustedes también por habernos visto y pues nos estamos viendo en los próximos programas. Chao.